Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a estar hablando de un tema sumamente importante que es diversidad y derechos humanos. Vamos a estar hablando de qué es la diversidad sexual, qué implica hablar de sexualidad, qué derechos están comprendidos en lo que es el tema de la sexualidad y del género. Y para eso tenemos una invitada especial, una genia en el tema. La escuché hablando el otro día sobre cómo abordar la temática de diversidad sexual en adolescentes y en niños y niñas. Ella es Edith Martín, es parte de una ONG que se llama Koinonia, así que bienvenida Edith, es un placer tenerte acá en este vivo de Académica. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Gracias, Carolina, por tenerme de vuelta acá, por compartir estos espacios que están buenísimos. Así la gente va aprendiendo, se va educando, va desarmando por ahí algunas ideas que tenía acerca de diversidad, en este caso, y de derechos, ¿no? Que vamos a hablar hoy. Totalmente, bueno, sabes que justo, bueno, con oportunidad de este espacio de reflexión a mí me gusta llamarlo como un espacio para repensar, ¿no? Porque uno piensa las cosas, pero tiene como una mirada siempre la misma, ¿no? Siempre lineal de lo que conocemos. Entonces, hoy publiqué en LinkedIn sobre esto de repensar cuestiones que tienen que ver con el otro, con el cómo se siente el otro. ¿Qué pasaría si esa persona que no se identificó con su sexo asignado al nacer se identifica con otro? Porque siempre son cosas que le pasan al otro, pero ¿y si nos pasaran a nosotros y si nosotras hubiésemos estado en esa posición? Creo que tendríamos una mirada bastante diferente, ¿no? Y creo que se trata justamente de eso, de poder pensar las cosas desde un lugar distinto, ¿no? ¿Vos cómo lo ves? Mira, totalmente. Nosotras que somos personas cis, voy a aclarar lo que es una persona cisexual. Una persona Dale, cisexual empezá. es aquella que está de acuerdo, digamos, con la identidad de género que se le asignó al nacer, ¿no? En mi caso, yo nací con vulva, vagina, entonces dijeron, es una nena, y yo de alguna forma acepté que soy una mujer, ¿no? Esa es una Ujú. persona cisexual. Una persona trans es aquella persona que no adhiere a la identidad que le fue asignada al nacer. Y hay personas no binarias que están, digamos, dentro del espectro trans, en el sentido de que no adhieren a la identidad que les fue asignada. Por ahí no se sienten de un género, digamos, u otro, o se sienten de ambos géneros, ¿no? Es un espectro. Pero es interesante la pregunta que vos me planteas, porque nosotras, como personas bisexuales, nunca nos cuestionamos nuestro ser mujer. En Ujú. el sentido de que nos dijeron desde chiquita, sos una nena, y nosotros lo asumimos, y nadie nos cuestionó. Y toda nuestra infancia escuchamos refuerzos positivos acerca de nuestra identidad de género. Por ejemplo, qué buena nena, sí, qué nena prolijita. Todo referido a nuestro género, ¿no? Como Sí. reforzando positivamente nuestra identidad femenina, ¿no? En este caso. Y le Pero agrego nunca a nos eso, planteamos. Sí. también reforzando los estereotipos de lo que es considerado bien visto como lo femenino también, ¿no? Claro, claro, que nena prolija, que nena, digamos, la prolijidad como algo femenino, por ahí un varón no se le destaca la prolijidad, Sí, que limpia, que cómo ayuda, ¿no? Toda una cuestión referida al cuidado propio y al cuidado de los otros, ¿no? A sí, mantener un orden, también una cuestión de sumisión, ¿no? No está bien visto que una nena proteste mucho, en cambio si un varón protesta o se queja o qué sé yo, tiene carácter. Si es una nena, es una quejosa, ¿no? Eso también totalmente. vemos estereotipos. Pero vuelvo a tu pregunta inicial. Nunca nadie cuestionó que éramos nenas. Y nosotras tampoco nos Ni, cuestionamos ni que éramos nosotras nenas. tampoco, ni nosotras ¿No? tampoco. Ni Eso nosotras es algo tampoco. que totalmente. Que, sí, ¿desde cuándo sabes que sos mujer? No tengo idea, digamos, lo fui siempre. Bueno, a una persona trans, a un niño, niña, niñe,
o adolescente, se lo cuestionan todo el tiempo. O sea, ese género es algo que se siente, pero en una persona cis es como que pasa desapercibido porque cae dentro de lo esperable y de lo que digamos, de lo que se espera y de lo que uno también pretende que haga todo el tiempo, mientras que en una persona trans no. Entonces a ese niño o niña se le cuestiona su identidad de género, ¿no? Por más que te diga, no, yo soy nena y te lo diga y te lo refuerce y se enoje con vos cuando la llamás con el nombre de varón y no la llamás con el nombre de mujer que ella eligió, por ejemplo, en el caso de una nena trans, y le estás cuestionando todo el tiempo la identidad, y todo el tiempo la nena, o la adolescente, o la mujer después de adulta, refuerza que en realidad es mujer. En cambio, a las personas cis no nos pasa esto, de que nos cuestionen quiénes somos. Porque Sí, o y ahí está o el qué nos punto, ¿no? gusta, o qué nos Sí, gusta, o qué elecciones hacemos, o por qué hacemos lo que hacemos. Es como que si estás en la categoría tradicional binaria, bueno, está todo bien y ya sabemos lo que esperar de vos. Y creo que esto de no saber y de la falta de educación que hay en este tema, la falta de ESI, bueno, la falta de información también con respecto a esto que vos hablabas de espectros de género, ¿no? Que ya no es género masculino, género femenino, género trans, tenemos un montón de espectros en el medio, como vos decías, las personas que no se consideran de uno, de otro, hay también género fluido, bueno, hay un montón de cosas, digo, este acercamiento, conocimiento y educación en este tema creo que nos va a dar como esa libertad de poder expresarnos libremente y no estar constantemente siendo cuestionados, ¿no? Que creo que es como una forma de violencia, ¿no? ¿Se vive así? Vos que sos terapeuta en este sentido? y sí, digamos, porque justamente si uno no responde a las expectativas de género que tiene digamos, la sociedad de donde vive esa persona, muchas veces es blanco de la violencia, ¿no? El género tiende a ser impuesto y a ser reforzado, digamos, con refuerzos positivos en el caso de que vos seas cis, qué linda Uh -huh. nena, qué nene valiente, ¿viste? Todos esos refuerzos que desde chiquitos nos van llegando, pero en el caso Sí. de que vos no respondas a lo que se espera de vos, muchas sociedades, sobre todo nuestra sociedad occidental, todavía muy Uh -huh. binaria, tiende a, de alguna forma, disciplinarte para que vuelvas a lo que lo que se cree que debería ser, ¿no? Y marco esto de nuestra sociedad occidental, porque el género es una construcción social. Eh, una cosa es el sexo, que es lo biológico, lo que yo puedo ir a ver, lo puedo medir en los cromosomas, ¿no es cierto? Lo puedo medir en el nivel de hormonas, es tangible de alguna forma. Y el género Sí. es una construcción social, es todo lo que implica ser varón o ser mujer o ser de estos géneros no binarios, ¿no es cierto? En nuestra sociedad, en el contexto en el que estamos, en el tiempo en el que estamos, porque no es lo mismo ser varón o mujer hoy que hace 50 años, que hace 100 años, que hace 200 años. Edith, Entonces, social y cultural. sí, completamente, social y cultural. Pero yo remarco esto occidental porque como es una construcción social, como toda construcción social, es dúctil, es maleable. Y de Sí. hecho, muchas otras sociedades no occidentales eh, pensaron el género en una forma no binaria. Lo que pasa es que esto se tapó con todo lo que fue el proceso de conquista y colonización digamos, de parte de Europa hacia los distintos lugares del mundo. Pero tanto en América como en el sudeste, en el Pacífico, ¿no es cierto? En el sudeste asiático, en África incluso, el género estaba conceptualizado de otras formas. Esto se tapó, ¿no? Por la Uh -huh. colonización. Pero en los estudios postcoloniales empiezan a surgir estas distintas formas de conceptualizar el género, que se conceptualizaban en tres o en cinco incluso. A ver, Y cómo es eso? Contanos. ¿cómo es eso? Bueno, por ejemplo, Sí, sí, porque, a ver, no eh, todos, no,
vos porque sos experta en el tema, pero no todos, no todas las que estamos acá viéndote Bueno, sabemos cómo eran por estas ejemplo, diferentes. muchas tribus o, digamos, culturas nativas de América del Norte tienen lo que se Ujú. llaman el two souls, las personas two souls, o sea, de dos almas, que son, eh, digamos, masculinas y femeninas. Tienen como un género masculino y femenino y al mismo tiempo y suelen cumplir funciones sacerdotales. Como Ujú. estos grupos, digamos, que hay sobre todo están en el norte de Estados Unidos y en Canadá, estos grupos no fueron exterminados, digamos, del todo, pudieron preservar Sí, esa cultura, y hoy en día, por ejemplo, hay muchos, no sé si muchos, pero hay varios médicos canadienses que son Two Souls, que, digamos, tienen este origen de, digamos, de culturas nativas, ¿no? De nativos sí, norteamericanos, o, que son médicos y tienen esta cuestión de medio de ayuda o de curación tradicional, en el sentido de que en la cultura las personas Two Souls cumplían roles de medios chamánicos, y se sí, dedican a atención de personas trans, lo cual es muy interesante, ¿entendés? Porque juntan lo occidental con lo nativo, digamos, de las culturas originarias. total. En África, por ejemplo, que uno lo ve como un lugar muy binario, en realidad es muy binario a partir de la colonización, digamos. Convengamos que fue absolutamente violentada y sigue siendo violentada África, ¿no? Como continente. Ujú. Eh, y hay muchas culturas que se perdieron o se quedaron subyacentes, muy tapadas, como la cultura Igbo, ¿no? Ahí es una cultura que tiene, donde hay, es un matriarcado, y donde hay mujeres que por ahí asumen el rol de varones, en el sentido, digamos, suponete en esa familia no hay un varón, asumen el rol de varón y se casan con otras mujeres. Es una cosa que nos parece media como loca, digamos, pero es porque alguien tiene que dejar el apellido de esa familia. Claro. Y, por ejemplo, Afganistán, que uno lo piensa y es súper binario, súper violento para las mujeres y demás, sin embargo, está permitido que en familias donde no hay varones, y que por lo tanto no hay alguien que pueda trabajar y traer el pan a la mesa, a las mujeres prepuberales, porque hay trabajo infantil, ¿no? Acá se Ujú. mezclan todos la vulneración de derechos, pero bueno, hay trabajo infantil y pueden trabajar las mujeres prepuberales o que apenas están entrando en la adolescencia, pero trasvestidas como varones. Hay una película que se llama The Breadwinner, ¿no? El que Ujú. gana el pan, que habla justamente de esto. Entonces vos Sí. fíjate que el género, aún en culturas donde uno las piensa muy binaria, digamos, forma muy binaria, no es tan binario y es una conceptualización dúctil, porque es social, porque es sociocultural. Entonces, no es algo eh, que está absolutamente dirigido por como se nos hacía pensar o se nos quiere decir que es algo natural. No es algo natural. Ni Este, es una es concepción algo estática, ¿no? construido. Esto es lo que vos querés decir, que no es estático, digamos, que al ser cultural puede mutar, puede variar y podemos tener, digamos, avanzar en estas nuevas concepciones no tan nuevas, como vos nos contabas, que vienen de largo. Mira, hay un montón de personas conectadas. Yo quiero volver a decir que este es un espacio abierto, que pueden preguntar, que pueden comentar, que los comentarios son bienvenidos. La verdad que nos encanta que participen. Veo que realmente hay un montón de gente conectada. Esto me encanta, es buenísimo, porque implica que hay interés. Y cuando hay interés, podemos salir de esa comodidad que a veces tenemos en pensar las cosas como las pensamos y tener unas nuevas concepciones, o sea, nuevos paradigmas y abrirnos a algo que es diferente a lo que estamos acostumbrados. Te cuento que nosotros tuvimos una pregunta que me pareció fantástica de Mariana Rodríguez Escobar, que nos mandó una pregunta para vos. Viste que Ujú. la pregunta del box de hoy decía, ¿qué querés saber sobre sexualidad? Sí. Fue bastante amplia la pregunta porque nos dijo todo, así que espero que estés Bueno, mirando. Viste bueno, como esto de, ¿quieres perdón, saber todo de sexualidad? todo, todo.
Upa, Me pareció fantástico, porque imposible en un vivo de 1 hora. Pero bueno, sí, sí. pero es interesante la pregunta, ¿por qué? Porque uno en general, en nuestra mente, digamos, por nuestra por nuestra formación, por lo que nos han dicho que es la sexualidad, tiende a asociar sexualidad con genitalidad. Y esto no es así. La sexualidad es la forma que tenemos los seres humanos de estar en el mundo. Somos seres sexuales y, Ujú. y seres sociales, y nuestra sexualidad, digamos, está implicada en todos los aspectos de nuestra vida. Nuestra sexualidad no es solo con quien tenemos sexo, digamos, eso, o tenemos Ujú. relaciones sexuales. Eso es un aspecto, pero es nuestra forma de estar, es cómo nos, digamos, qué género, de qué género nos sentimos o somos, cómo nos expresamos, porque vos fíjate, nosotros somos las dos mujeres cisexuales, pero no hay Ujú. una sola forma de ser mujer cisexual, hay miles. En realidad, hay una forma por cada persona, si uno se pone a pensar. Total, total. Este, entonces, eso sería la expresión de género, ¿no? Cómo nos expresamos. Después, la sexualidad también abarca aspectos vinculares, ¿no? Con quién nos gustaría estar o con quién estamos, ¿no? No siempre estamos con quién nos gustaría estar, ¿no? Eso sería como, este, Sí. es ¿Quién una nos fantasía. atrae? ¿Quién nos gusta? ¿De quién nos Claro, enamoramos? claro, tal ¿Qué cual, sentimientos tenemos? ¿Qué claro, elecciones hacemos? Si elegimos estar con una sola persona, con varias personas, tal cual, de qué sexo, de qué orientación sexual, de qué exactamente. pertenencia de Eso, género. esa es nuestra orientación sexual, o sea, fíjate que acá estamos hablando de un nivel social, si se quiere, ¿no? El género y la expresión de género, un nivel vincular, que hablamos de orientación sexual, de quién me gusta, Ujú. y también tenemos otros niveles, tenemos el nivel biológico, que ahí está el sexo, ¿no? Lo biológico, lo mensurable, lo tangible. Y dentro de la Por biología eso, no todos los sexos son iguales, ¿o no, Edith? no, más vale, a ver, nosotros nos dicen que el sexo es como dos compartimentos estancos, ¿no? Tenemos Ujú. el rosa, digamos, y el celeste, el varón y la mujer, y que no se mezclan. Y en realidad, no solo en la especie humana, también en otras especies animales, hay individuos que son intersex, o sea, que tienen características de los dos sexos, ¿no? En el caso Para. de... Yo quiero Sí, saber que la gente que está mirando acá, que me diga quiénes saben qué es ser intersex o qué es el intersex, porque esto es algo que es un concepto que se habla bastante, pero bueno, no tanto como me gustaría a mí, como seguramente te gustaría a vos. Si alguien sabe qué es intersex, que ponga yo en el chat acá para saber más o menos cómo venimos. Porque también es interesante poder hacer aportes. Entonces, si todos sabemos de qué estamos hablando, bueno, vamos avanzando por ahí un poquito más rápido, ¿no, Edith? ¿Qué te parece? sí, bueno, me parece bien. Este, Dale, pero bueno, igual hablamos un toque, ¿no? hablemos. A ver, por ejemplo, sexo. ¿Qué es lo que entra en sexo? ¿Qué podemos medir que diferencia, en teoría, hembras de macho, para ser bien biologicista, ¿no? Ujú. Este, y podemos medir las gónadas, o sea, los órganos sexuales, en el caso de la hembra, los ovarios, en el caso del varón, los testículos, del macho, digamos, los testículos. Podemos ver que las gametas, digamos, los óvulos y los espermatozoides. Podemos ver las hormonas, el estrógeno, la testosterona. Podemos ver los genitales externos, la vulva, vulva y bueno, los internos también, vulva, vagina, útero, etcétera. Y en el caso del macho, los testículos, pene, bueno, el pene sobre todo. Eso es lo que podemos ver, mensurar. Pero hay Ujú. muchos casos donde hay un solapamiento, a veces es muy notorio, que es cuando nace un bebé con genitales ambiguos, que hay que ir a ver si se puede distinguir, digamos, si uno le hace una serie de estudios como para distinguir el sexo. En realidad, lo más importante en ese caso, cuando hay un bebé con genitales ambiguos, es ver que no tengan ciertas deficiencias enzimáticas que pueden provocarle la muerte. Eso es la real urgencia médica. Todo lo demás es Ujú. urgencia social, digamos, en el sentido de que, ay, ¿qué es? Estético. Digamos, porque, sí,
también no solo estético, sino social en el sentido de poder decir, imagínate una mamá que tiene, o una familia, ¿no? A la cual viene este bebé con genitales ambiguos y le preguntan, lo primero que le preguntan es, ¿qué es? ¿De varón? Ujú. ¿De mujer? Entonces poder responder esa pregunta y criarlo, porque de alguna forma nosotros no podemos criar sin género, no ahora, no por ahora, por ahí en 100 años esta charla es la cosa que vos decís desde la prehistoria, desde paleolítica, pero Sí. por ahora en nuestra sociedad está todavía muy metido el tema de criar, digamos, es como muy difícil criar sin género, se nos escapa, digamos. Cada vez estamos tratando de criar sin estereotipos de género, o sea, sí, Estereotipos. Ujú. claro, no criar princesas y machitos, por decirlo de alguna Y forma, príncipe, sino, haciendo alusión, digamos, total. claro, sino criar personas, ¿no? Que puedan ser empáticos, que puedan ser proactivos y demandar, ¿no es cierto? Que eso no es digamos, la empatía no tiene por qué ser una cualidad femenina, entre comillas, ni el ser el proactivo y ser capaz de demandar o de exigir una cualidad masculina, ¿me entendés? O sea, la idea es Sí. criar personas capaces de estas dos cosas, ¿no? Pero fuera, todavía no estamos como para criar sin género en el mundo en el cual vivimos, ¿no? Este, eh, y todos esos aspectos, digamos, todas estas cuestiones hacen a la sexualidad. Y vos fíjate que hay cuestiones que no tienen nada que ver con tener relaciones sexuales. O sea, hablamos de sexualidad y la sexualidad está en ese bebé, y es más, está en ese bebé cuando está en la panza, ¿no? La educación sexual, hay una frase que me gusta, no me acuerdo quién la dijo, que la educación sexual del hijo empieza con la educación sexual de la madre, empieza con cómo va a ser acogido con esa familia, ¿no? Entonces, todos estos aspectos hacen a la sexualidad. Y, y dentro de estos aspectos también tenemos que mencionar las violencias que muchas veces sufren las personas que no se adecúan o no responden a lo que se espera de ellas, que es lo que vos me habías preguntado, ¿no? Si por ahí una persona trans, una persona gay o lesbiana sufre violencia. Y sí, va a depender mucho del contexto, pero aún en los contextos más progresistas, en la sociedad occidental, no es fácil de aceptar porque vas contra la corriente. Hay sociedades donde es más fácil porque justamente con su cultura, digamos, nativa, tiene una cultura donde el género estaba construido en una forma no binaria. Por ejemplo, Filipinas. En Filipinas hay un montón de personas trans y en Filipinas fueron donde primero se empezaron a hacer las cirugías de adecuación de género, pero Sí. porque ellos tienen una cultura donde conceptualizan el género en cinco y su cultura tradicional. Entonces, para ellos no es algo chocante. Ah, bueno, te sentís mujer, listo, ya está, no importa lo que tengas como genitales, ¿me entendés? Cuál sea tu morfología. Lo que importa es cómo te sentís y punto. Bueno, ¿sabes qué? Eso, sí, Yo creo que lo que viene como a acercar esa brecha entre lo que se puede y la violencia, entre lo que es poder ser libre de ser en total resplandor de una identidad, a sufrir violencia o sufrir discriminación, tiene que ver con esto de los derechos, ¿no? De mm, cómo está receptado culturalmente. Bueno, la cultura se manifiesta a través del derecho, lo sabemos, el derecho viene como a receptar esta regulación social de lo que se puede hacer y lo que no. Y en este sentido creo que es fundamental, además de conocer toda la parte clínica de la que vos estás hablando, conocer que también tenemos ese derecho a ser, ¿no? Y esa prohibición de discriminación que viene, bueno, no solamente del derecho internacional, los derechos de los estados también lo establecen, el derecho a la no discriminación, a la no violencia. Hay mucho escrito y mucha jurisprudencia también internacional sí, sobre lo que es la violencia de género, la violencia contra la mujer, y ahora se está hablando de violencia de géneros,
que esto viene a incluir a todo este espectro que se había quedado afuera cuando empezó a hacerse notar esta gran diferencia primigenia con el hombre y la mujer, dentro de lo que era Claro. la concepción binaria. Entonces, es súper interesante poder hacer estos abordajes transversales, por eso me encanta que hayas venido, que estés acá, como médica clínica, como médica que atiende casos de niños y niñas trans, adolescentes. Digo, esta mirada transversal creo que es sumamente rica porque tiene aportes de varias disciplinas, ¿no? Y creo que lo que acorta esa brecha es decir, bueno, yo tengo derecho a expresarme como quiero, a llevar el pelo corto, a llevar el pelo largo, a teñirme si quiero, a pintarme las uñas, a no pintarme las uñas, ¿no? Creo que esto es como la clave y la vuelta de decir, bueno, yo tengo derecho a ser, a demostrar mi identidad ante el mundo, ¿no? Y me parece que es fantástico poder hacer esto. Sí, la jurisprudencia tiene ya muchos años. A ver, la Convención de Duvelén-du-Pará es del año 94, ¿no? Que Ujú, habla, es una de las primeras convenciones que habla sobre los derechos de las mujeres y sobre la no violencia hacia las mujeres. Y también se amplía a los géneros, ¿no? Porque no solo la mujer está como en esta concepción machista del mundo, con un eslabón o un escalón más abajo que el varón, sino también todos aquellos sujetos o identidades que de alguna forma están feminizados, ¿no? Que no ujú. cumplen con el target, digamos, de estar ahí en el lugar de privilegio que es el ser varón cis heterosexual, ¿no es cierto? Y más si es de cierta clase Blanco, social, sí, blanco, etcétera, productivo. etcétera. Sí. Ujú, Entonces, esa convención de Belén du Pará también origina distintas formas de protección para, digamos, contra la violencia de género, y en ahí incluye no solo a la mujer cis, sino también a los sujetos feminizados. Por el otro lado, un primer documento que, digamos, internacional son la Declaración de Yogyakarta del año 2006, que eso protege los derechos o hace como una carta de derechos de las personas de la diversidad sexual, tanto por diversidad, digamos, por ser, digamos, tener un género no congruente con lo que se le fue asignado en nacer, o sea, por ser personas trans, como por la orientación ujú. sexual. Y estos, digamos, no es que vinieron de arriba, estos derechos, como no vino Moisés y trajo las tablas, acá esto, tanto las convenciones de Belén du Pará y demás, en el caso de la violencia contra la mujer, y de Yogyakarta, en el caso de la diversidad sexual, fue trabajo, digamos, se lograron por un trabajo muy intenso del activismo internacional. Eh, y acá en Argentina nosotros tenemos tanto la ley de matrimonio igualitario como la ley de identidad de género, son leyes pioneras, digamos, en Sí, Latinoamérica sí. hemos sido pioneros y en el mundo, sobre todo con la ley de identidad de género. Nosotros tenemos grandes activistas en la Argentina, no quiero dejar de mencionar a Mauro Cabral Greenspan, que fue uno de los redactores de los principios de Yogyakarta y también de la ley de identidad de género, ¿no? Y que saben muchísimo y digamos, su vida está dedicada a bregar por los derechos de las personas de la diversidad, ¿no? Ujú. Y esto, el cambio en las leyes, digamos, se produce en una sociedad donde ya hay una cierta masa que de alguna forma dice, no, este derecho esto tiene que ser protegido, ¿no? Y a su vez, ese cambio en la legislación ayuda a que otras personas, por lo menos, aunque sea por miedo a la sanción, también empiecen a dejar de vulnerar esos derechos, ¿no? No te digo proteger, pero dejar de vulnerar. Eh, Es que yo también, tiene mucho que ver, traigo sí, esta palabra que justo dijiste vos, el tema de vulnerar, y se uh-huh. relaciona mucho con la vulnerabilidad, ¿no? Esto de que la ley tenga que venir a proteger porque, porque ya hay como evidencia suficiente de que hay un grupo de personas que se encuentran en una situación desfavorable con respecto al ejercicio de sus derechos. Y tiene que ver con esta vulnerabilidad, que fue, como os decías recién, protegida primero
las mujeres, como en esta relación de vulnerabilidad, de sometimiento del hombre hacia las Ujú. mujeres, que fue jerárquico, laboral, bueno, eso ya En se todos sabe, los se aspectos, conoce sí. un montón, en todos los aspectos, sexual, todo, 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 todo. Y ahora se avanza con respecto a estas personas en condición de vulnerabilidad por esto, porque no pueden ejercer libremente sus derechos con lo que tiene que ver con su sexualidad. Incluso el otro día que estábamos hablando, y me pareció también súper importante, es cómo es el acceso a la salud, ¿no? Si no estás en esta categoría binaria, dónde te atendés, cómo es el trato de los profesionales de la salud. Digo, a veces uno dice sexualidad, pero tiene muchas implicancias. No solamente es cómo yo me percibo, no es solamente mi identidad, cómo expreso mi género, sino dónde me atiendo, cómo me atienden, cómo me tratan. Sí, ¿No? Es como que tiene varias implicancias en el desarrollo de los aspectos de la vida. sí. En ese sentido surgieron como una red de consultorios amigables, que todos los consultorios debieran ser amigables en realidad, porque Ujú. eh, el consultorio si hay un consultorio que es amigable es porque el otro es expulsivo o discrimina, ¿no? Total. Todos debieran tener un consultorio donde ir a atenderse en su salud básica, pero no solo en su salud, por ejemplo, uno piensa en una persona trans, que atención en salud, y piensa, uy, bueno, la hormonización, pero no es la hormonización, porque a una persona trans le pasa lo que le pasa a cualquier mundo, digamos, cualquiera, o sea, puede tener COVID, haber tenido COVID, puede tener una apendicitis, puede tener cáncer, puede tener lo que a cualquiera le puede pasar, o sea, el, la identidad de género es solo un detalle. Y muchas Ujú. personas trans, por la discriminación, el estigma, el maltrato que sufren, por ahí no van a una guardia y tienen una apendicitis y la tienen que operar, ¿viste? Sí. Y por ahí el médico de la guardia, que lamentablemente ha sido formado en esta cuestión binaria y disciplinado, ahora después te cuento una anécdota, disciplinado para tratar como un sujeto medio como pervertido, depravado para, a las personas trans, es, ya vas a ver, ahora te cuento, eh, por ahí se queda boyando en que es trans y no lo opera, ¿me entendés? No activa lo que tiene que activar para operar una apendicitis. ¿Qué importa el género? ¿Viste? Vos Claro, lo tenés que operar. claro, claro. Pero llegamos a esas cuestiones. Ha ido mejorando mucho. Ha ido mejorando mucho. Ya cada vez más, por ejemplo, los ginecólogos y ginecólogas han ampliado su mirada, porque también era un lugar donde una persona con útero, por decirlo de alguna forma, que no se percibe como mujer, no iba. O una lesbiana no iba al ginecólogo o ginecóloga porque la clásica pregunta, ay, ¿con qué te cuidas? ¿Estás tomando un anticonceptivo? Y si yo me Claro, acuesto con otras mujeres, no voy a tomar anticonceptivo. Entonces, ay, pero vas a quedar embarazada. Tú una cuestión de presupuestos, prejuicios. de Vamos prejuicios, a llamar las cosas. Sí. claro, de prejuicios donde la paciente o le paciente, ni hablar si es un varón trans, se siente juzgado, se siente no escuchado, discriminado, ¿me entendés? Entonces, hay que cambiar esa mirada. Han ido mejorando bastante, ¿no? El caso de los ginecólogos es como clásico. Y Sí. cuando yo te decía antes del tema del disciplinamiento, yo tengo, bueno, ya varios años de médica, tengo 22 años de médica. Cuando Ok. yo cursé medicina legal, no voy a dar el nombre del profesor, pero el profesor dedicó más o menos una hora, hora y media a pasarnos diapositivas de travestis que habían sido arrestados y mostrándonos cómo viste, se acomodaban, cómo trucaban sus genitales y demás. Cuando cursé cirugía, Me hizo acordar la imagen a la naranja mecánica. bueno, cuando cursé cirugía, el proctólogo también dedicó una hora a pasarnos diapositivas de las cosas que él le sacaba del recto a la gente. Ujú. ¿Qué fin pedagógico tiene eso? Ninguno. Ujú. Todo el fin disciplinador en el género.
Sí. ¿no? Y son Bueno, anécdotas pero que no es que no había es que me las contaron, tratamientos, las viví yo, ¿entendés? pero los Y mandaban a terapia por pensar diferente o por sentirse diferentes. Y eso no fue hace totalmente. tanto, Edith. No, 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 más vale. Pero esto, vos fíjate que acá, esto es muchísimo más, digamos, más grave, porque acá tenés el profesor Está que te está formando a un diciendo, profesional. Ujú. que está formando a médicos, y que te está diciendo, mira lo que hacen, la burla, el estigma permanente. eh, es terrible. Y por ahí vos decís, pero esto no está bien lo que está haciendo este hombre. Pero ninguno Ujú. de nosotros saltó, interrumpió la clase y dijo, ¿qué está haciendo? El miedo ¿No? también, sí, El miedo totalmente. y Ay, te dejé de escuchar. porque por ahí no tenías algo, digamos, alguna que otra persona, por ahí no te planteabas una cosa, digamos, que podía ser una, haber otra identidad esa parte de la identidad cis, por ejemplo, que ni sabías yo ni sabía que existía esa palabra en ese momento, y demás. Y era muy, la carrera de disciplina, de medicina, perdón, fue muy disciplinadora en el género, ¿no? Y imagínate la sociedad, imagínate una familia, este, pensemos en las grandes religiones, ¿no? Mira, ¿Cómo disciplinan, ¿no? te interrumpo un segundo, acá está Sí, Cenes, personas mayores, sí, que se ha puesto la bandera también de la ESI, y no solo ESI en los colegios, sino para personas mayores, que me parece algo sensacional. Carolina Iglesias obviamente iba a comentar y nos dice, en sexología de la UBA, ella también es médica, psicóloga, nos dice, se sí. sigue hablando de macho y hembra. Tengo entendido Bueno, que la homosexualidad fue considerada una enfermedad por la OMS hasta 1990. Total, eso sí, total. salió recién de la CIE, de la Clasificación Internacional de Enfermedades en 1990, sí salió del DSM-3, ahí en 1973 sí salió fue dejada de considerar, fue dejada de ser considerada una patología en el Mm, DCM, que es el Manual de Enfermedades Psiquiátricas norteamericano, ¿no? En sí, 1973, o sea, bastante antes. Pero fíjate que recién hace un par de años la transexualidad fue sacada de la categoría de enfermedades de la CIE, de la Clasificación Internacional de Enfermedades de la OMS. Sí, es todo, eh, hay que irlo como, todo fue muy construido muy de a poquito, con mucho activismo, y, y no hay que dar nada por hecho. Con referencia a la transexualidad, ¿no? Y sobre todo a la atención de niños y adolescentes trans, en Estados Unidos hay un backlash, o sea, una reacción, digamos, muy conservadora, y en distintos estados se prohíbe la atención de niños y adolescentes trans. Se prohíbe. ok. Eh, No, no, ese, con bueno, lo cual han salido colectivos de padres, de niños, de médicos que atienden, ¿no? Porque está demostrado que, y esto está súper, súper, eh, hay un montón de evidencia fuerte de que la aceptación previene eh, un montón de cosas, sobre todo el riesgo de suicidio. El riesgo de suicidio en personas trans, cuando no son aceptadas por su familia, es 8 veces mayor al de la población general. 8 veces. bueno, Es un número impresionante. O sea, y la aceptación de la familia y del entorno hace que eso baje los niveles de la población general. bueno, Edith, otra de las, hablando de estadísticas, ¿no? Estas cosas que vos decís, ahí es como que vos tenés como una perspectiva, ¿no? Mayor. La expectativa de vida de las personas trans hasta hace no mucho era de 30 años. Sí, 30 sí, sí, años. sí, Entonces, sí, cuando sí, la sí. gente a mí me viene a plantear el tema de, bueno, acá en Argentina tenemos la ley de cupo, ¿no? De que tienen que tener un porcentaje de personas trans en los espacios
en los empleos públicos. Y la gente viene a plantear, bueno, pero el cupo, y yo digo, hasta hace no mucho las personas trans tenían una expectativa de vida de 30 años. ¿De qué trabajaban esas personas trans que no tenían una expectativa de vida mayor a 30 años? Es una Sí, sí, locura, es una sí, locura. menos de la mitad con respecto a la población general. A ver, ¿por Total, qué? mira, No, acá Chechu sí, Villegas me encanta porque va al hueso y dice, como si lo que sucede en la intimidad de cada persona fuera juzgable, en vez de enseñar cómo poder ayudar, ¿no? Y tiene que ver con eso. Y fíjate, Edith, que nosotros estamos hablando dentro de lo que es la diversidad sexual, la identidad sexual ujú. y demás, y ni siquiera tocamos el tema de la discapacidad, ¿no? De cómo es la No, sexualidad en la discapacidad. Eso ya y, sería, no sé, y ni como qué hablar, hablar, ¿sí? la persona discapacitada es gay o es trans, porque también sucede. Sí, A y de ver, la disfunción sí, sí, de sí, la sexualidad. O sea, estamos como a veces me siento que estamos tan lejos todavía. sí, sí, Pero bueno, eh, en las personas con discapacidad son exactamente iguales a nosotros en la sexualidad, en el sentido, en los aspectos que puedan tener, o sea, en cómo pueden ser cisexuales, pueden ser transexuales, pueden ser no binarias, pueden ser heterosexuales, homosexuales, bisexuales, total, pansexuales. cuántas personas mayores vemos hoy que pueden mostrarse con tranquilidad, ¿no? Que pueden realmente ser libres de mostrarse de la mano con la persona que aman, algo tan básico, ¿no? Digo, Sí. hay avances, pero me parece que falta todavía, falta un Sí, montón. sí, falta, y lo vemos en cuestiones cotidianas, ¿no es cierto? Eh, en cotidianas por ejemplo, me acuerdo, hay siempre un entrecruzamiento de, eh, por ahí, derechos sexuales y derechos, eh, digamos, y violencia. Pienso en el caso de Iggy, ¿no? Que hace poco la absolvieron. Para los que Ujú, no conocen, Iggy es una lesbiana bastante masculina que sufrió un ataque de parte de un grupo de varones, como 10 varones, un ataque disciplinador, iban a violarla como para convertirla, digamos, como si eso fuera, aparte, como si una violación colectiva hiciera que vos quisieras ser heterosexual, ¿no? Eso es una violación correctiva, ¿no? Y se sí. defendió y mató a uno de los atacantes. Y la llevaron, vos fíjate, la discriminación y el prejuicio en la fuerza policial, que en vez de llevarla a un hospital porque estaba herida, la llevaron y la metieron presa, ¿no? Y viene de una extracción social baja, y no tenía idea de estos derechos, ¿no? Porque estos derechos que mencionamos, que tienen sus años y demás, pero nosotros los mencionamos porque lo estudiamos, porque tenemos posibilidades, recursos, digamos, si se quiere, somos parte de un sector privilegiado en el acceso Mm, al conocimiento y demás. Pero hay otros sectores que gracias y pueden leer y escribir, ¿viste? Iggy pertenecía a estos sectores más vulnerados y vulnerables, ujú. y en la cárcel, fue donde ella aprendió y se empodera y se conecta con grupos de mujeres y abogadas que estaban indignadas por el caso de que ella, en defensa propia, contra 10 Sí, tipos que iban legítima a defensa. violarla, Ujú, en legítima defensa, la meten presa. Y tardaron como 5 años en absolverla, ¿no? ujú. Este, o sea, vos fíjate cuánto prejuicio hay en la fuerza policial, en los estamentos Bueno, judiciales, porque pongamos que esa comisaría actuó mal, pero a ver, hay un juzgado que toma la causa. total. Si el juzgado tuviera una mínima perspectiva de género, te diría, señores, esta mujer tiene que estar libre, fue legítima defensa, y ustedes tienen que ser sancionados porque actuaron mal, ¿no? Porque también Sí, es sí, eso. sí, sí. Este, Total, totalmente, y totalmente. tardó 5 años la absolución. Y estuvo un montón de meses presa, ¿no?
Por Bueno, pero ser... por eso, lo que vos Sí. decías, o sea, la discriminación, la violencia por cuestiones de género, por cuestiones de orientación sexual, se suma a otra vulnerabilidad, que es esta de la falta de educación, de la falta de conocimiento, algo que vos, que vos hiciste notar recién, la falta de recursos, ¿no? Cómo Ujú. es diferente, depende en qué situación social te encuentres, la posibilidad de recursos que tengas para acceder a la información, para proteger, para exigir lo que te corresponde, ¿no? Digo, hay toda una serie de cuestiones que se ponen en juego cuando hablamos de sexualidad y de derechos. Está Matías Italiano, bienvenido, él forma parte del colegio de abogados, de un colegio de abogados, así que es lindo tener gente realmente del ámbito acá interesada en esta temática, así que me encanta que se siguen sumando. Quiero contarles que esto va a quedar grabado y se va a subir a nuestro canal de YouTube, así que después vamos a ir pasando el enlace por si. Sé que Pau Fontes decía que en un momento no se escuchaba. Yo escuché casi todo el vivo, así que esperemos que quede grabado todo el audio. Así que si hay una partecita que te la perdiste, Pau, lo vas a poder ver en unos días que lo subimos al canal de Académica Online en YouTube. ¿Sí? Edith, yo te quiero preguntar algo, pero tiene que ser un poco cortito, pero quiero preguntártelo porque vos formás parte de la ONG Koinonia. Sí, Entonces yo quiero que sí. vos nos cuentes, aunque sea breve, pero que nos cuentes de qué se trata, porque me parece que tiene una propuesta que es superadora de toda esta situación. Así que te escuchamos. Bueno, Koinonia fue fundada hace ya más de 30 años y originalmente estaba dedicada más bien a lo que es educación sexual. Trabajaban Ujú, en muchas escuelas, formó parte de la red federal de capacitación docente en los años 90. Trabajó mucho también por la ley de ESI, digamos. Y bueno, ahora después hubo obviamente un recambio generacional, ¿no? Estamos hablando que fue fundada en el año 86. Este, sí, y nosotros tenemos nuestra Koinonia Junior, digamos, o más que más junior, porque con respecto a nosotros, ¿no? No es que seamos muy sí. junior. Nosotros somos un equipo que ya venimos trabajando hace más de 10 años. Y más que nada trabajamos en capacitaciones para el área, digamos, para gente que trabaja en el área de la salud y de la educación, Ujú. y trabajo social también, y en forma clínica cada uno de nosotros, ¿no? Somos un equipo conformado por dos médicos sexólogos. Está Mariano Priegue, que es sexólogo, que es homeópata, y está ahora haciendo el curso superior en psiquiatría. Mariano es un Este, genio. Mariano nos puso en contacto a nosotras. Gracias, claro, Mariano. claro. Muchas gracias, Este, Mariano, que nos puso en contacto y hizo posible este encuentro. bueno, y después está Silvia Somariva, que es psicóloga, también counselor, es docente de arte y de inglés, así que tiene una perspectiva así por ahí. Ella es la más pedagógica de todos nosotros. Ujú. Rodolfo, que también es psicólogo y counselor, y todos somos educadores sexuales, todos hemos hecho distintos cursos y hemos trabajado en colegios, en instituciones, en educación sexual. Pero nuestro perfil, digamos, personal de cada uno es clínico, digamos, todos atendemos pacientes, Sí. y hacemos estas capacitaciones. Entonces es un ida y vuelta entre lo que es educación sexual, porque trabajamos todos también en eso, y clínica. Y muchas veces nosotros hacemos educación sexual en el consultorio, cada uno de nosotros, porque justamente por ahí una persona que viene con una disfunción sexual, ¿no? Porque también Ujú. yo no solo hago salud trans, sino también disfunciones sexuales. Ujú. Este, por ahí esa disfunción sexual está basada en un prejuicio o en una idea errada, en una falacia que tiene acerca de la sexualidad y de su funcionamiento, ¿no? Y por ahí muchas veces es una charla o educarla a esa persona, decirle bueno, eh, esto no funciona de esta manera, funciona de esta otra, o por qué tiene que ser así, no puede ser así. Y es una Ujú. cuestión de hacer educación. Mm, Y por Educación ahí, sexual. Ujú. con eso
mejora su vida sexual, porque si uno tiene ideas irreales, falacias acerca de cómo es la sexualidad, cómo es la respuesta sexual humana, o lo que significa ser hombre o varón, o cómo tiene que ser una relación sexual y demás, y eso no condice con la realidad, digamos, De la persona, ¿no? de la persona o la realidad digamos, hay personas que esperan tener una misma respuesta sexual a los 60 años que el tener la misma que tenían a los 20, y hay una cuestión de envejecimiento, de ver, nadie corre como a los 60 como a los 20, a ver, ni a los 60 como a los 50, digamos. Entonces, Sí. hay cuestiones que uno tiene que llevar al plano de lo real y por ahí trabajar las fantasías o las expectativas, tienen expectativas irreales, o la educación sexual que han tenido ha sido el porno, por ejemplo, Uf, porque pero ese tema es para otro esa vivo, es si te otra digo, charla, porque ¿no? sí, sí, sí. Entonces, obviamente, no entienden que el porno es una película. A ver, a nadie se le ocurriría ponerse una capa y tirarse de un edificio. No vas a volar. No. Eso es una Así película. así se lo explico a mi hijo de 14 años cuando me pregunta por el porno. O sea, es Claro, la misma, pero la misma explicación. claro. Sí, Es una película. sí, Tiene efectos especiales. A ver, los actores son actores por algo. Los eligen por algo a esos actores, porque no forman parte del común de la gente. ujú, Por algo lo eligen. Así como hay actores de cine común, digamos, y que por sí, algo hay una Meryl Streep y no hay 800 o 2 sí, millones, sino que hay una, este, por algo, bueno, está ese actor o esa actriz porno, digamos, tiene características que son, le sirven para la industria, digamos, del porno. La eligen total. o lo Ujú. eligen por eso. Eh, entonces, a veces la gente le cuesta entender eso. Y también le cuesta entender de que la sexualidad o la relación sexual no pasa todo por el coito, digamos, ¿no? Esta cosa de cuando la gente habla del juego previo, ¿previo a qué? Digamos, o sea, es parte de la relación sexual. Entonces, Sí, si la persona viene así muy enfrascada, muy que tiene que ser digamos, tiene que ser la penetración y que tiene que durar tanto y demás, y claro, llega un momento que se tensiona muchísimo porque obviamente no logra lo que cree que tiene que lograr, eh, ujú, y eso genera una bola de nieve y como no logra lo que tiene que lograr, termina evitando todo contacto sexual y arma toda una bola que hay que ir a desarmarla, es una madeja, y hacerle entender y ayudarlo a ver que hay otras posibilidades de que lo que nos dijeron acerca de cómo debía ser un acto sexual es lo que nos dijeron, justamente. No es la total. realidad. Y aparte, Bueno, hay formas ujú, de tener placer y cada uno tiene su forma diferente mientras sean adultos que consensúen. Eso no hay problema, ¿no? Entonces, bueno, darle la posibilidad, ayudarlo a que se permita indagar, experimentar, ¿no? Desarmar ese prejuicio, ¿no? Toda esta norma de género, digamos, esta norma binaria que nos dijeron las mujeres tienen que ser así, digamos, la clásica, las mujeres son de Venus, los hombres son de Marte, toda esa serie de cosas, de pavada que nos dijeron, sí. no es verdad, es mentira. Mira, hace un par de semanas hubo una charla de Amada, que es la Asociación Médica de Anticoncepción, Ujú. una charla muy, muy interesante sobre neurofeminismo. Y el Ah, neurofeminismo. Y lo que hicieron, mira, a mi juego me sí, llamaste porque es mi tema. O sea, es el tema bueno, por el que es el tema con el que estuve hablando todo el año pasado en todos los países de Latinoamérica. O sea, todos me citaron para hablar de neurociencias y género, lo yo, bueno, con una mirada, por eh, supuesto, jurídica, ¿no? Pero bueno, es mirá la el charla, la transmitieron por Facebook, así que está en el sitio de Amada. ujú, Este, eh, hablaron, ¿qué hicieron? Las neurocientíficas tomaron trabajos que decían o demostraban que los cerebros de los hombres eran de determinada manera y las de las mujeres eran de determinada
formas, ¿no? ¿Qué hicieron? Tomaron esos trabajos con los mismos datos de esos trabajos, pero lo analizaron de manera diferente. En vez de juntar a todas las mujeres y a todos los hombres por un lado y analizar los datos y buscar las diferencias, lo que hicieron fue analizar individualmente, poner a todas las personas juntas. Y ahí vieron que los cerebros no eran rosas y azules, eran violetas. Me encanta. Eran Me encanta, violetas. me encanta. Sí. ¿Entendés? Entonces, Sí. que cada persona es única. El concepto es, y con esto podemos ir, viste, redondeando, es que cada persona es única. No hay una forma de ser varón o una forma de ser mujer o una forma de ser de género fluido y demás, sino que cada persona es única y cada persona tiene derecho a ser única. Porque cada persona es dueña de su identidad. Digamos, Sí. nadie puede venir de afuera, ni ya sea médico, psicólogo o juez, a decirme quién soy yo. Bueno, Digamos, yo la quiero, identidad es un derecho básico fundamental. quiero dejar dos cositas. Una, bueno, así como hay capacitaciones clínicas que tienen que ver con educación sexual, nosotros acá desde Académica tenemos una capacitación en género y derechos humanos, donde hablamos de todas las cuestiones que fuimos mencionando en la charla, la Convención de Belém do Pará, todo lo que es la recepción de los géneros en el derecho internacional, cómo se recepciona esta normativa en los estados que forman parte de Latinoamérica. Y aparte de eso, bueno, para los que sean profesionales del derecho o les interese la normativa con relación a este tema, que también pueden ser participantes de ONGs, etcétera, etcétera. Pero me quedo con esta idea de lo que vos decías recién, que me parece que es el cambio de paradigma, ¿no? De dejar de mirar para afuera lo que se espera de nosotros o lo que se espera que seamos o que demostremos o que expresemos, para mirarnos, para ver qué nos gusta, qué queremos, porque somos, como os decías recién, cada persona es única y eso es lo que realmente es lo valioso, ¿no? Poner en valor esa cosa genuina que tenemos cada uno, cada una, ¿no? Y tiene que ver, bueno, con lo que vos enseñás, con lo que vos tratás en el consultorio, y creo que vivimos en una sociedad que es muy para afuera, ¿no? Muy de demostrar, que está muy en la superficialidad, y eso la verdad que nos daña, y nos daña en aspectos tan íntimos como este de la sexualidad, ¿no? Y yo, no sé, me quedo con esta idea que me pareció la verdad que fantástico poder pensarnos diferentes, ¿no? Y en esa diferencia, bueno, sentirnos bien con eso, ¿no? No sentirnos señalados, juzgados, como decía Chechu, sino, bueno, saber que tenemos ese derecho a ser libres, a pensar libremente, a manifestar nuestra sexualidad con libertad también, ¿no? Amar, ir de la mano por la calle. Total. Esa imagen de poder ir por la calle de la mano con la persona que amás, sea quien sea esa persona y seas quien seas vos, me parece que es como la imagen con la que me gustaría cerrar este video, si vos estás de Sí. acuerdo. Así que Perfecto, súper de acuerdo. te agradezco un montón. Cuando tengamos otro tema, que ya surgieron un montón en este vivo, nos vamos a volver a juntar, así que vas a estar de vuelta acá, porque la verdad que es un tema que me encanta a mí. Bueno, Así que ningún bueno, te problema. agradezco. Te mando un beso enorme y bueno, enseguida te mando el video si lo puedes compartir. ¿Eh? Dale, bueno, buenísimo. Bueno, nos estamos viendo Gracias, entonces. gracias por participar a las y los que estuvieron acá mirando y nos encontramos dentro de un par de días en otro video. Adiós.